nos habremos Y, quedado cuando ese G es diferente de uno. ok, iban a hacer este cálculo en cuanto a determinar los valores para ese G diferente de uno, ¿sí? Aquí nos habíamos quedado, si no mal recuerdo. ¿Cuánto les dio la gravedad específica para este caso? ¿Los escucho? ¿De cuántos jóvenes? Bueno, pues entonces ya cuando tengan los resultados me avisan, lo revisamos. Entonces nos seguimos aquí con esta parte. Miren, el problema ya para cerrar toda esta parte de cálculo de los CBs, previo a ver lo que es la norma ISA, vamos a ver este otro problema que es para el cálculo de agua. Aquí vamos a tener un término un poco diferente en cuanto a todo lo que hemos estado platicando respecto al cálculo del CB de válvulas, tanto para líquidos, gases y vapor. Si se dan cuenta, en este caso nos piden determinar el CB de una válvula de control que la vamos a tener instalada en una tubería de 10 pulgadas, en donde vamos a tener un flujo máximo y mínimo de 3,000 y 2,500 galones por minuto. La presión en la tubería va a variar entre 40 y 50, claro está que es 40 y 50 PSI, y esta variación va a depender mucho del flujo que estemos manejando en la tubería. Vamos a tener una pérdida de presión. Vean, esta pérdida de presión que me dice que es de 2 PSI, pero solamente la vamos a aplicar cuando tengamos 3,000 galones por minuto, es decir, a las condiciones de flujo máximo. Y en este caso, lo que es la presión corriente abajo, ¿sí? Va a ser de 25 PSI. Esa presión corriente abajo la vamos a estar manteniendo independientemente del valor que lleguemos a tener de la parte de la presión corriente arriba, la presión de entrada a la válvula de control. Entonces, para este caso vamos a tener una válvula que nos va a estar regulando la presión en el sistema. Y de aquí nos dice que determinemos la relación entre el CB máximo y CB mínimo. Entonces, de aquí, ¿qué les voy a pedir? Que hagan el cálculo en unos 5 minutos más o menos. Igual si lo pueden ir compartiendo por el chat. Si tienen alguna duda o pregunta, ahora sí, ya sea por el chat o aquí en el micrófono me pueden preguntar. Y recuerden que al momento de que vamos a ir haciendo todo lo que es la parte de agrupar los cálculos, agrupar los datos, hay que verificar son los detalles en cuanto a los flujos máximas, presiones mínimas, que vamos a partir en este caso de todo lo que hemos estado viendo desde que arrancamos, todo lo que fue elementos finales de control. ¿Por cuál método, Adad? Cualquiera de los tres métodos, menos el gráfico en este momento, porque finalmente en el gráfico necesito sacar los datos. Cualquiera de los tres métodos, el CB anteriores, a excepción del gráfico, el CB es el mismo, el flujo por la raíz cuadrada de 1 entre delta P, que en este caso 1 es la gravedad específica del agua, condiciones a una condición de 60 grados Fahrenheit. En este caso, como no estamos teniendo el dato de a qué temperatura está fluyendo el agua o qué gravedad específica tenemos, vamos a considerar el valor de 1. Ok, adelante jóvenes. Ahora sí, cualquier duda o pregunta, aquí los
los escucho y las vamos resolviendo. Los escucho, los leo y la respondemos aquí por el chat. Que 40 PSI corresponden a la presión corriente arriba, nada más. Eso quiere decir que esos 40 y 50 PSI van a estar presentes antes de la válvula en función del flujo que ustedes estén mandando por la tubería, UCI. Ahora sí, en función del flujo puedo tener 40 o 50 PSI. Si recuerdan, eso lo habíamos visto en el caso de cuando veíamos la curva de la bomba, cómo relacionábamos el flujo y la presión.
Ok, Adad, para el caso que usted comenta de 250 galones por minuto, ¿cuál fue su diferencia de presiones? Ok, 25. Ah, ¿por qué le puso 35, Adad? Ok, un CB de 50. Ahorita lo checamos cómo van los demás. Y para el caso del flujo máximo, Adad, ¿cuál es su presión diferencial? Ujú. Si es correcto, es 13, porque a los 15 que le da de delta P entre 40 y 25 hay que prestarle la pérdida de presión que yo tengo entre la entrada y la salida de la válvula, y eso les va a dar un valor de 13 P6 como delta P. Ya nada más en base a ese dato que me da de delta P, determina que es su, el, el CB. Sí, es correcto. Ya nada más ahora necesitamos obtener la relación CB máximo a CB mínimo. Sí, 16. Sí, ahí es, utilizamos no tener, UCI al no tener los datos en cuanto a la gravedad específica, vamos a utilizar la gravedad específica de 1, es decir, vamos a estar considerando que el agua está circulando por la tubería a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Jóvenes, a todos les dieron esos valores en cuanto a al CB y las presiones diferenciales.
Ok, entonces ya si ustedes ordenan sus datos, lo que ustedes van a obtener es que cuando tengan un flujo de 3,000 galones por minuto, ¿se acuerdan? Que conforme mi flujo sea mayor, la presión en la entrada en la tubería este, va a ser, va a ser más pequeña. Entonces, para la presión que nos dice que puede ir entre 40 y 50 psi, cuando yo tenga 3,000 galones por minuto de flujo en la tubería, esto nos va a generar una presión en la línea de 40 psi. Como habíamos comentado, que esta válvula va a estar controlando la presión prácticamente independientemente de la presión de entrada, siempre vamos a tener a la salida una presión de 25 psi. Entonces, con estos 40 y 25 vamos a tener una diferencia de presiones de 15 psi, pero además nos está diciendo el problema que cuando yo tengo 3,000 galones por minuto de flujo, voy a tener una pérdida de presión de 2 psi, que esas son las que le restamos a los 15 psi, además de la presión diferencial que me va a dar la válvula, voy a tener una caída de presión o una pérdida de 2 psi, lo que me va a dar 13 psi de diferencial. Entonces, ya si ustedes hacen la parte de la raíz cuadrada de 1 entre 13 multiplicado por estos 3,000 galones por minuto, me va a dar estos 832 en cuanto al valor del CB máximo. Y ya, ahora sí, conforme vayamos nosotros estrangulando la válvula de control, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una reducción del flujo. Al momento de que yo voy estrangulando la válvula, tengo una reducción de flujo y la presión corriente arriba de mi sistema se va a ir incrementando. Por eso en este caso tenemos que para 250 galones por minuto, yo voy a tener una presión en la entrada de 50 psi. Seguimos comentando que esta es una válvula que va a regular la presión en mi sistema, por lo tanto voy a tener una presión en 2 de 25 psi, por lo que mi delta P va a ser de 25 psi en este caso, y eso me va a dar un CB mínimo de 50. Entonces ahora ya cuando tenemos la relación de CB máximo en CB mínimo, yo voy a buscar una válvula que me dé precisamente esta relación de 16.64 o que en un determinado momento me pueda generar un CB de 832 y un CB mínimo de 50 en función de la obturación que se tenga en la válvula. Miren, algo de lo que, un punto que aquí tenemos diferente respecto a los otros problemas, precisamente es esta caída de presión a 3,000 galones por minuto. Este, eh, por aquí su compañero Pablo me envió un link que ya se los compartí en Classroom. En ese link ustedes van a ver que hay unas curvas en donde viene la curva de la bomba y viene la curva del sistema, así le llaman. Y esa curva del sistema, ustedes van a ver, esa curva del sistema nos va a representar las pérdidas que yo voy a tener en función del flujo en un sistema ya sea en un sistema donde yo esté transportando cualquier fluido. Y es la pérdida que yo tengo por el flujo de líquido que estoy teniendo en la tubería. En el caso que fuera un ventilador, un gas, puede ser la curva de presión contra flujo de un ventilador o de un compresor, y esa también va a ser la curva del sistema. Y si se dan cuenta, ya ahorita que revisen después esa información, se van a dar cuenta que en donde se cruza la curva de carga de la bomba o del ventilador con la curva del sistema, eso se llama curva de operación. Y van a ver ustedes que conforme ustedes van regulando la válvula, esa curva va tendiendo hacia cero. Entonces, por eso cuando yo tengo el flujo máximo, ahí es en donde luego sí llego a considerar, dependiendo del tipo de válvula que ustedes manejen, esta pérdida de presión que tenemos. Por ejemplo, esta pérdida de presión va a ser considerable cuando estemos trabajando con válvulas tipo globo, por el tipo de movimiento que hace el fluido al circular por el obturador de la válvula, lo que habíamos comentado que hace como una tipo S. Incluso ahí en ese link que tienen, cuando lo vean, la primera parte se van a dar cuenta cómo es que se mueve el flujo en una válvula de globo cuando tiene solamente
un obturador o le llaman también de asiento simple, y cuando tienen un obturador que le llaman de asiento doble. Ahí se van a dar cuenta ustedes que una parte del flujo se va hacia la parte superior y otra parte se va hacia el flujo inferior. Entonces eso también va a generar ahora sí que el flujo que suba lo anule la presión del flujo que está bajando, y eso me va a generar qué tipo de válvulas ustedes requieran un menor par para mover el obturador, aunque va a estar pasando la misma cantidad de flujo. Entonces eso ya va a ser cuestiones del diseño del obturador de la válvula. Entonces les pediría también que le den una revisada a ese material que nos compartió su compañero, y eso les va a servir para que vayamos reforzando todo lo que hemos estado comentando hasta aquí. Incluso, si no mal recuerdo, hasta bien un método gráfico. Es un poco diferente, pero prácticamente igual vamos a entrar con los datos que yo conozca del proceso para determinar lo que es el coeficiente de flujo de las válvulas. Ok, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta o comentario respecto a este problema? ¿Ninguno? Ok, entonces, ya aquí en donde les estoy dejando esta parte de esta HL, ya nada más para recalcar a qué nos referimos con esta HL, que es proporcional a la velocidad al cuadrado. Esta sería la pérdida de presión. Mis pérdidas de presiones van a ser función de la velocidad al cuadrado. Entonces, conforme yo vaya aumentando el flujo en la tubería, mi velocidad se va a ir incrementando. Y como esa pérdida es función de la velocidad al cuadrado, entre más grande la velocidad, mayor va a ser mi pérdida de presión. Entre más pequeño tienda a cero la velocidad, mi pérdida de presión va a ser despreciable. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la parte de considerar estas dos PSI que tenemos acá. Entonces, para el día de mañana, jóvenes, vamos a revisar la norma, la 7501. Vamos a ver cómo maneja la norma lo que son los cálculos del CB. Ellos lo manejan solamente para dos versiones, para fluidos compresibles y para fluidos incompresibles. Ahí vamos a ver que para fluidos incompresibles estamos hablando de lo que es meramente líquidos, y para fluidos compresibles, ahí ellos hacen la división aparte, ya lo vamos a ver en las ecuaciones, para lo que es CB para gases y CB para vapor. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver el día de mañana, y ya si tienen sus cálculos de la gravedad específica diferente de uno, ya mañana los comentamos. Si no, pues cuando los tengan. ¿Sí? Sale pues, jóvenes. Entonces, si no hay nada más que agregar, el día de hoy aquí le dejamos. Ahora sí que tengan una buena tarde. Disculpe, profesor. Ajá. Nada más una duda. Usted nos había comentado acerca sobre poner imágenes en nuestro documento de una manera correcta, que era como imagen propia, algo así. ¿Podría reiterarme cómo se ponía una imagen en mi archivo? Ok, para referenciar una imagen, usted solamente pone la figura, le pone el nombre y le pone autoría propia. Autoría ¿Qué propia. quiere decir autoría propia? Que usted es el que generó esa imagen. Si Ajá. es una imagen que ya tomó, por ejemplo, de internet, de un libro, de una norma o de cualquier otra fuente, ya le pone la referencia. Ok. Vale. ¿Ok? Muchas gracias. Vale. Por nada. Por Hasta nada, luego. Baruch. Ok, jóvenes, si no hay nada más que agregar, nos vemos el día de mañana, y para los que andan por aquí en el repaso, nos vemos en un rato más. Que estén bien, hasta luego. Luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien.